Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Tenemos hoy con nosotros a José Manuel Lucía, que es el comisario de la exposición Miguel de Cervantes de la vida al mito, y estamos muy agradecidos de todo el trabajo que ha desarrollado para tener esta exposición y este ciclo de conferencias. Muchas gracias por haber venido. Les dejo con José Manuel Lucía, no sin pedirles un aplauso de bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a esta que es nuestra casa, la Biblioteca Nacional. Gracias, Carlos, gracias, Antonio, gracias a todos los responsables de la biblioteca por habernos permitido precisamente, como hemos dicho en estos días, saldar una deuda con Cervantes, tener esta exposición en donde podemos ver a esa persona, a ese personaje, al mito, a más de 200 obras, como han podido o pueden disfrutar, que tenemos en esta casa por primera vez reunidas realmente de una manera impresionante. Yo les voy a hablar precisamente de ese Miguel de Cervantes, como dice, la encrucijada de su tiempo, y de esas 200 obras, de esos 200 objetos que tienen en la exposición. Yo solamente me voy a detener en 4, para que vean, o digamos en 3 y medio, para que vean la riqueza de todo lo que hay en ella. Y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, aquí en la Biblioteca Nacional y en este momento y en este inicio de las conferencias, con un juego, ese juego que les han entregado a la entrada y que pueden también tenerlo en la exposición, que no es más que uno de los primeros juegos de la OCA que se conocen, en este caso para poder jugar y ser un cortesano como en la época de Felipe II como Cervantes. Desde que Alonso de Barros le regalara un ejemplar de su filosofía cortesana, el rito se repite todas las tardes. No importa el frío o el calor que haga en la calle, no importan las labores que hay que dejar a la mitad o si se espera o no alguna visita. A las 5 de la tarde se juega una partida de la filosofía cortesana, 1 o 2 partidas. El rito es siempre el mismo, como debe ser entre personas habituadas al juego, a la disciplina del juego. Miguel de Cervantes despeja la mesa del escritorio, se cierran las ventanas y se encienden las velas. El ambiente es tan importante como el propio juego. Alrededor de la mesa se reparten los asientos, los fijos. Miguel de Cervantes y su mujer Catalina de Palacios, que va comprendiendo mejor a su marido y la corte a medida que se adentra en el juego. Andrea, que ha demostrado una gran pericia a la hora de jugar y que los dados le regalan una suerte en la vida que se empeña en arrebatársela. Y luego los amigos de Cervantes, esos que ha granjeado antes por su condición que por su ingenio. Esos amigos que desde hace unas semanas se dejan caer a la hora más o menos de la siesta, sabiendo que la diversión y alguna ganancia está asegurada. En ocasiones se incorpora el propio Alonso de Barros, unos de los que más disfrutan de su juego. El autor, Gaspar de Porres, con quien Cervantes tiene negocios teatrales, sin olvidar la presencia de Francisco de Robles, el afamado librero de Madrid, a quien había conocido Cervantes cuando publicó la Galatea con su padre. Y cuando están todos ya acomodados en sus sillas, las sombras llenando de posibilidades las paredes de la sala, Cervantes saca la pintura del juego de la filosofía cortesana y lo dispone como si de una joya eclesiástica en medio del escritorio se tratara. En el centro, siempre en el centro. Las risas nerviosas se mezclan con los elogios por tan brillante juego y todos recuerdan cómo tan solo hace unos años había llegado a manos del rey Felipe II el juego de la OCA que procedía de Italia. Pero el artificio de Alonso de Barros a todos aventaja. Ellos juegan a la corte sin tener que salir de la habitación. Algunos de ellos, como Cervantes, sueñan con tener más suerte con los dados que la que tienen en la vida real, llena de promesas, de trabajos, de desesperadas esperas en las antesalas de tantos palacios.
Un suspiro compartido da la bienvenida al juego. Un suspiro que antes de ser de sorpresa es de esperanza. Todos sueñan con ganar aquella tarde, como todos siguen soñando que esta victoria es un buen presagio del añorado triunfo en la vida real. ¿Por qué no será posible que la palma de la victoria en este particular juego de la oca cortesana no sea la certeza de la palma del triunfo en sus pretensiones cortesanas? Porque todos, en alguna u otra medida, están enredados en la telaraña de sus sueños, de sus ilusiones, de sus peticiones y pretensiones. A modo de comienzo, Cervantes, con voz empostada, como el verdadero maestro de ceremonia, recuerda las 4 virtudes que todo pretendiente en la corte, que todo jugador de la filosofía cortesana debe tener: liberalidad, adulación, diligencia y trabajo. Si hay algún jugador nuevo, algún pretendiente Nobel, se le pide a Cervantes que recite el soneto que le había escrito a su amigo Alonso de Barros como antesala de su obra. Y Miguel de Cervantes no se hace rogar mucho. Le gusta oírse recitar. Le gusta ver la impresión que sus versos suscitan en el público, esos versos que tanto adora, pues por encima de cualquier otro oficio, otro sueño, él se sueña con ser reconocido uno de los mejores poetas de su tiempo. Catalina de Palacios, que se sabe ya casi de memoria los versos de tanto oírlos en la voz de su marido, vuelve la vista al tablero y recuerda las reglas, haciendo acallar los aplausos y parabienes de los presentes. Lo primero de todo, antes de empezar, hay que establecer la cuantía de la polla, es decir, del premio final del juego, que ha de poner cada jugador antes de comenzar. Se juega con 2 dados y se avanzan tantas casillas como puntos. Si se cae en la casilla de los bueyes, que simboliza el trabajo, se avanzan tantas casillas como las que se sacó antes de llegar allí. Y todos ponen en el centro el dinero estipulado del premio final. Encima de la palma de la victoria y el mar del sufrimiento, que recuerda a todos lo que la letra confirma: quien pretende ha de sufrir, como el que nace, morir. Y todos se hacen cruces antes de comenzar, mirando fijamente la puerta de la opinión, y encima de ellas un cisne que con su pie derecho sobre una calavera, la muerte, como fin de las cosas, grita con su trompa: «Noscete ipsum», conócete a ti mismo. Pues antes de comenzar el juego cortesano de las peticiones, es necesario saber si uno se merece lo que está pidiendo y no dejarse engañar por su alta estimación o por el canto suicida de los aduladores. Un pavo real al inicio del juego y una letra que todos leen sabiendo que no es a ellos a quien se refiere. A los pies, mira, razón, y a la rueda, opinión. Y como un rito no escrito, pero aceptado por todos, Miguel de Cervantes es el primero en tirar los dados. 4. 1, 2, 3 y 4. El trabajo. Nunca se siente el trabajo, sino cuando el premio es bajo. Y otros 4, gracias a este primer impulso, dejando en la casilla 8 al pródigo y acercándose peligrosamente a la adulación. Esta vez será, esta vez sí que será, sí que llegará Cervantes a la palma, sí que se llevará la cuantía del premio final, sí que conseguirá su merced, la tan esperada merced. Madrid, a 17 de febrero de 1582. El papel en blanco, las ideas claras y la pluma llena de tinta, a punto de convertir en palabras tantos pensamientos, tantos sueños y peticiones y una buena dosis de agradecimiento. Un rayo de sol se cuela por la ventana entreabierta. Afuera,
Hace frío. Uno de esos días luminosos de Madrid, donde todo parece una broma, un engaño. El sol que no calienta, el aire que es frío como el filo de una espada y el grito de «agua va», que siempre llega segundos antes de ese agua que es lluvia cotidiana en las aceras madrileñas. Ilustre Señor, imponente. Levanta Cervantes la cabeza y observa el folio con ese saludo que invita a la reflexión. Ilustre Señor. Ahora sabe lo que tiene que hacer. La carta ha de ser breve, concisa, pues son cientos las peticiones que llegan cada día a la mesa de Antonio de Eraso, el secretario del Consejo de Indias, ahora improvisada en unas dependencias en Lisboa, cerca de la cámara de Su Majestad el rey Felipe II. Así se lo ha recordado Francisco de Balmaseda a Miguel de Cervantes antes de despedirse. No puedes imaginarte, Miguel, la cantidad de peticiones, de ruegos, de recomendaciones que le llegan a mi señor todos los días. De seguir así, el Consejo de Indias va a terminar sepultado en una montaña de papeles. La corte ha multiplicado sus laberintos con los pliegues y las esquinas marcadas de las cartas. Peticiones y más peticiones, papel y más papel. Y a todos hay que dar respuesta. Y en todas hay que escribir en sus márgenes cuál ha sido su periplo cortesano, las personas que han posado en ella sus ojos y la decisión final, inapelable. No te olvides de dejar a la izquierda un buen margen. No sabes cómo lo agradecemos los escribanos. Miguel, estoy agotado. Me paso las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y de seguir así por mucho tiempo, creo que voy a volverme loco. Voy a terminar por creer que es verdad todo lo que se cuenta en estas peticiones. ¿Te das cuenta, Miguel, que de seguir así se me va a secar el cerebro? Y mira que hay locos sueltos por el mundo. Y no lo digo por ti, válgame Dios. Ilustre Señor. La letra clara y los márgenes a la izquierda, esperando con aliento tembloroso la respuesta positiva a tantas peticiones. ¿Acaso él pide mucho? ¿Acaso soñar con ir a América, alejarse de esta Castilla de tierra árida, de los puestos vendidos en la longitud de los apellidos, de la falta de oportunidades o de esa sangre que a cada momento ha de demostrar ser de cristiano viejo, debe ser un sueño imposible? Atrás quedaron los años de Argel, los 5 años en que vivió en un paraíso, un vergel de oportunidades, donde nada estaba decidido desde el nacimiento, donde todo estaba todavía por escribirse con el paso de los años. Nada de guiones, nada de apellidos, nada de historias familiares, de telarañas de intereses. En Argel todo estaba por construirse, todo estaba por hacerse, y un esclavo, un cautivo, podía convertirse con el tiempo en el ajá o en el jefe de los genízaros. ¿Por qué él no, Miguel de Cervantes, conocido como el Saavedra, el manco, en los baños de Argel? 5 años soñando con la forma de llevar ese vergel a sus tierras castellanas, a ese Madrid donde le esperaba su madre, sus hermanas y también ese padre que cada vez vivía más alejado del mundo, que cada vez se recluía más en su silencio de sueños imaginados y nunca vividos. El bueno de Balmaseda. La carta ha de comenzar con su nombre, recordando sus mercedes, su paciencia, dejar constancia de cómo sus peticiones están recibiendo acomodo entre los cientos de papeles que han sepultado la mesa del secretario del Consejo de Indias. El secretario Balmaseda ha mostrado conmigo lo que yo, de la que vuestra merced me había de hacer, esperaba. Han sido meses de peticiones, pero también años de servicio a su majestad, que han de ser recordados a cada momento, gritados
a los cuatro vientos, pues no pido nada que no merezca, que no me lo haya ganado. Mi participación en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, en la, por otro lado, inútil batalla de Lepanto, que convirtió el Mediterráneo en tumba de tantos compañeros. Mis años en los tercios italianos, recorriendo las aguas del Mare Nostrum y viendo cómo se iban perdiendo las plazas de Navarino, La Goleta o Túnez. Y mi ayuda, esta cuestionada ayuda, a tantos nobles compañeros en los baños de Argel, donde habíamos sido convertidos en cautivos de rescate, sin olvidar mis últimos servicios como espía ante el rey Felipe II por todo el Mediterráneo, buscando información sobre los movimientos últimos de los barcos enemigos. No pido otra cosa de la que no creo que merezca. Y no pido otra cosa que poner distancia a mi pasado, al lastre de mi pasado, y alzarme libre en el sueño de América, de esa América de la que no deja de hablar mi buen amigo Juan de Mestanza Rivera y todos sus compañeros. Lástima que no le corresponda al rey el oficio que había pedido el bueno de Balmaseda. Qué fácil es perderse en los meandros de las mentiras, las adulaciones, de los lugares comunes. Pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Hay que esperar. De nuevo, esperar. Es lo que me dice Balmaseda, es lo que oigo en la antecámara de tantas puertas a las que he tenido que llamar. Rodeado de pajes que dormitan a mi alrededor, que comparten mi mismo aburrimiento, que han perdido ya en la mirada el brillo de una esperanza. Pero eso no. La esperanza es lo último que ha de perderse. La esperanza en la libertad, que es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Ahora me dicen que no quedan puestos vacantes en América. Hablan de un continente de oportunidades, de una tierra virgen donde todavía los sueños pueden hacerse realidad, donde cualquiera con esfuerzo, voluntad y un poco de suerte es capaz de darle la vuelta a su fortuna, al guión escrito en la sangre de una familia, de un linaje venido a menos. Y todo ello sin renunciar a la fe, sin renegar de todo aquello que es el aire de mis creencias. América es un paraíso y allí es donde yo quiero vivir. Pero ahora, por ahora, no hay vacantes. Hay que esperar a la carabela de aviso con las novedades que vengan de aquella tierra que solo de nombrarla se me llenan los labios de risas y de sueños. Y así se lo tengo que escribir a mi señor, Antonio de Eraso, y así se lo tengo que recordar, que me tenga en cuenta para los nuevos puestos. Pero ni su solicitud ni mi diligencia pueden contrastar a mi poca dicha. ¿Qué nueva aventura me tiene guardado el destino en los puestos vacantes de América? Sueño y me veo gobernador de Sonocusco, o contador del nuevo reino de Granada, o en las galeras de Cartagena, de Indias, y, ¿por qué no?, corregidor de la paz. Sueño y me dejo llevar por los sueños y los agradecimientos, pues si algunos de estos puestos consigo, sé que no será solo por los servicios prestados, sino también por el favor que me tiene mi señor Antonio de Eraso, siempre que no se interponga en mi camino Mateo Vázquez, el secretario de Felipe II. Paciencia y barajar. No queda otra. Paciencia y agradecer, que no hay mayor bien en este mundo que agradecer las mercedes recibidas. Ya lo dice el refrán, de hombre bien nacido es ser bien agradecido. Y no seré yo quien se aleje de esta senda, pues uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. De este buen deseo suplico a vuestra merced, dé el agradecimiento a las suyas que merece, solo porque entienda que yo no soy desagradecido. Esperar una vez más.
esperar a que llegue la carabela de aviso, como años atrás esperaba la llegada de los trinitarios a las costas de Argel, las nuevas que traían de España y los dineros para rescatar a tantos amigos, a tantos conocidos, con los que terminaría con los años por encontrarme en Madrid, en los mentideros, en los corrales o en los miles de antecámaras que constituyen el laberinto de la corte. Y el papel está ya consumiéndose. Los anhelos y las peticiones ya escritas con su buen margen al lado izquierdo, los agradecimientos impresos en letras de oro, por más que sea negra la tinta de la carta, y ya solo queda espacio para la despedida. Paciencia y barajar, pero también paciencia y escribir. Llenar las horas de la espera con palabras, con historias, recordando esas conversaciones con Antonio de Eraso alrededor de libros y de lectura de hace unos meses. Conversaciones con acento portugués, libros que se entrecruzaban con la preocupación de los movimientos de naves por el Mediterráneo. Y entre tanto papeleo, tanta letra gris y tanta petición desesperada, todas ellas justísimas, la conversación de libros, de lecturas, de escrituras. Y entre todas sobresalía la Galatea, ese libro de pastores que había comenzado a escribir Cervantes a su vuelta de Argel, esa hermosa pastora que dejaba a su paso un rastro de amores y de disputas poéticas. En este ínterin me entretengo en criar a Galatea, que es el libro que dije a vuestra merced estaba componiendo. En estando algo crecida, irá a besar a vuestra merced las manos y a recibir la corrección y enmienda que yo no le habré sabido dar. Dentro de unos años será el momento de enviársela a Antonio de Eraso para ponerla a su amparo, como ahora pone Cervantes su vida, su futuro, ese sueño de encontrar en América una tierra en la que poder echar raíces, en la que terminar por construirse, por fin. Y desde América seguirá escribiendo, terminando su Galatea, que saldrá a la luz acompañada del nombre del secretario del Consejo de Indias. Hay que ser agradecido. Y en América, Miguel de Cervantes tendrá posibilidad de inventar nuevas historias, de darle voz a nuevos personajes que no dejarán de sorprenderse por todo lo allí vivido, por todo lo allí leído, enloquecido quizás por la lectura enfermiza de las crónicas de Indias. Por ejemplo, un hidalgo como él, que se cree que todo lo leído en los escritos americanos, trasunto de sus queridos libros de caballerías, es verdad, descripción de una realidad. Un homenaje a su tierra en una tierra americana cuyo nombre por ahora no puede recordar porque todavía no conoce. Pero ya queda menos. Su destino está en manos de tantas cartas, informaciones y memoriales que ha escrito, como seguirá escribiendo a lo largo de los años. Y ahora solo quedan las últimas palabras escritas. Nuestro Señor, la ilustre persona de vuestra merced, como puede, guarde y prospere, de Madrid a 17 de febrero 1582. Y de nuevo, el ilustre Señor, a quien besa vuestra merced las manos su verdadero servidor, que termina en una espiral, figura del laberinto de una corte, de un territorio donde no se pone el sol. Miguel de Cervantes. Y Miguel deja la pluma en la mesa, espolvorea los polvos de secar sobre la carta y la lee paladeando cada una de las palabras. Esperar, una vez más, esperar, una vez más, como siempre, esperar. Pero algo le dice que esta vez todo será diferente, que esta vez sí que llegará la carabela de avisos con la noticia de los puestos vacantes en América y que uno de ellos llevará su nombre colgado, que dentro de poco estará navegando sabiendo que de América nunca se vuelve, aunque ¿quién quiere volver del paraíso, de América, a esta Castilla de barro y de intrigas, de pobreza y de decepciones? Y sonríe. Miguel de Cervantes sonríe, sabiéndose dueño de su destino, mientras dobla con cuidado la carta
y escribe el nombre del destinatario, al ilustre Antonio de Eraso, mi señor, del Consejo de Indias de Lisboa. Paciencia y barajar. No queda otra. Sevilla, a 31 de marzo de 1598. Esperar y esperar, una vez más, como siempre. Esperar en las ventas a que llegue la moza con una comida que se llena de nombres a medida que se recorren geografías. Abadejo en Castilla, bacalao en Andalucía, en otras partes curadillo y en otras truchuela. ¿Qué importan los nombres cuando uno tiene hambre? La trachuela bien puede saber a ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Y estas son palabras de sabio. Esperar a que te asignen un colchón en medio de la sala, de la habitación, compartiendo sueños y olores cotidianos con otros que van viendo cómo su vida se desvanece, igual que lo hace el polvo del camino, sin dejar ninguna huella, sin dejar ninguna traza, ningún recuerdo. ¿Quién es Miguel de Cervantes Saavedra ahora que se encuentra en la cárcel real de Sevilla? ¿Qué queda de ese Miguel de Cervantes que un día soñó en poseer en la frente la marca de la fama? ¿Alguien se acordará a estas alturas de 1598 de sus comedias, de su numancia, los tratos de Argel, la confusa o el trato de Constantinopla y muerte de Celín, que se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni otra cosa arrojadiza, que corrieron su carrera sin silbos, gritos ni baraúndas? ¿Alguien seguirá recordando algunos de los versos de la Galatea, de los que se siente tan orgulloso, que le han dado fama de excelente poeta? Los versos, sus versos. Cómo le gusta andar por los caminos de la Mancha, de Andalucía, mezclando las sílabas contadas con el polvo de tantos sueños perdidos. ¿Sería capaz ahora el Miguel de Cervantes, que ha visto ya tanto, que ha vivido ya demasiado, que ha renunciado ya a todo, que está más versado en desdicha que en versos, de volver a escribir unos poemas llenos de esperanza, de la constancia segura del amor correspondido, como hace casi 15 años escribió en su Galatea? Afuera, el fuego, el lazo, el hielo y flecha de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere, que tal llama mi alma no la quiere, ni queda de tal ñudo satisfecha. Consuma, ciña, hiele, mate, estrecha tenga otra la voluntad cuanto quisiere, que por dardo o por nieve o red no espere tener la mía en su calor deshecha. Su fuego enfriará mi casto intento, el ñudo romperá por fuerza o arte, la nieve deshará mi ardiente celo, la flecha embotará mi pensamiento, y así no temeré de segura parte de amor el fuego, el lazo, el dardo, el hielo. El fuego, el lazo, el dardo, el hielo. Y ahora solo siente el fuego de su rabia y de su desesperación, el lazo de sus años alrededor del cuello de la melancolía, la flecha de la incomprensión clavada en el corazón de sus sueños no cumplidos y el hielo de las despedidas y de las traiciones, mientras ve cómo su vida se derrumba con el mismo estrépito, el mismo ritmo, la misma constancia que la propia monarquía hispánica. Sus problemas económicos son los del imperio y ambos sufren las cartas marcadas de la bancarrota. Miro a mi alrededor y siento cómo mi mirada se posa en otras vidas, en las otras vidas rotas que me acompañan en la cárcel de mis desdichas. Y esta mirada se vuelve en agua, en lágrimas que todo lo cubre. Y me imagino a personajes a partir de las caras, de los gestos, de las manos y de las historias de todos aquellos con los que me cruzo a diario. Sueño con otra vida, una vida de papel, porque esta vida, la de las vísceras y la de los sudores,
no vale la pena vivirla. Friso la edad con los 50 años y soy de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y gran madrugador. Y vivo en una cárcel. En la cárcel de Sevilla, como hace unos años estuve en la de Castro del Río y unos años antes en los Baños Argelinos, la cárcel que también conoció mi padre y mi abuelo, la de tantos que se manejan con dineros. Tarde o temprano, todos terminamos en una cárcel. La cárcel de los altos muros y de los barrotes, pero también la cárcel de las desilusiones y la melancolía. Aquí estoy, esperando reales provisiones como aquella del 6 de septiembre de 1597, por la que se le me pedía al juez de Sevilla, el licenciado Gaspar de Vallejo, que me buscara para volver a la corte a rendir cuentas por unos cobros y fianzas. ¿Cómo no voy a acordarme de la fecha? Y así, desde ese 6 de septiembre, estoy en esta cárcel sevillana, de la que debería haber salido el 1 de diciembre, pero el juez ha decidido que purgue entre estas paredes los delitos que nunca cometí. Y estamos en marzo del maldito año de nuestro Señor de 1598 y aún sigo aquí. Quiero gritar, pero sé que aquí los gritos son inútiles, porque otras vidas, por cotidianos, por esperados. Me quedaré en silencio. Viviré en la imaginación de otras vidas, esas que algún día quizás escriba. Si supiera dónde se encuentra ahora el banquero Simón Freire de Lima y los 136.000 maravedís que le consigné antes de su bancarrota. Dinero esfumado, dinero que ahora debo justificar, dinero de ficción como los personajes que viven en mi mente, en mis deseos. Y los contadores de su majestad no tienen ni memoria ni compasión, solo saben de números, de deudas, de cuentas, de desahucios. Triste mundo que solo vive entre números, que solo sabe hablar con cifras y se olvida que detrás de cada cero hay una persona, una vida. Triste mundo que se rige por las leyes inhumanas de los bancos y de los presupuestos aterciopelados. Y justo hoy recibo una nueva notificación de sus mercedes del Consejo de Hacienda pidiendo nuevas cuentas ahora de la recaudación del trigo y la cebada de Teba de hace 7 años. Por pliego de vuestras mercedes se me manda que declara lo que hay en una partida de trigo y cebada que el año de 91 se sacó de las tercias de Teba. Mi sueño americano confundido en el polvo de los caminos, tan ligero como el polvo, tan inútil y molesto como el polvo. Después de adentrarme en los laberintos de la corte, de dejar pasar las horas en las antesalas, leyendo todo libro que allí alguien hubiera dejado abandonado, de recibir todo tipo de promesas y de golpes en la espalda por los servicios prestados a su majestad, después de llenárseme la sonrisa con una nueva vida, la vida de siempre, la vida de todos mis antepasados, la vida de esta sangre de cristiano viejo, demasiado vieja ya para dar el salto al abismo de los sueños cumplidos. Mi sueño americano, mi deseo de ver compensados mis servicios en el Mediterráneo con la visión de esas tierras pacíficas, de esos ríos como océanos, de los que me escriben mis amigos o lo que leo en tantas crónicas de Indias. Y solo los ojos acostumbrados a las maravillas del papel descritos en los libros de caballerías pueden comprender la geografía americana. Pero así, después de pliegos y pliegos de peticiones, de informaciones y de ruegos, una escueta respuesta escrita ha reducido a nada mis sueños americanos. Busque por acá donde se le haga merced. Y mi merced, después de tanto esperar, no es otra que la de continuar con el puesto de comisario general de abastos por tierras andaluzas, que la de ser recaudador de impuestos. A las órdenes de los proveedores generales Antonio de Guevara, Pedro de Usonza o Cristóbal de Barros,
he recorrido estas tierras de Andalucía en busca de trigo, cebada y aceite. Durante los últimos 10 años he cambiado las antesalas de los nobles por los patios de las ventas, y los libros que uno tomaba cuando otro lo dejaba por los papeles y legajos que algunos habían abandonado y que los venteros guardaban como una joya para, encontrando a alguien que supiera leer, hiciera más llevaderas las agradables noches de verano. ¡Cuántos libros! ¡Cuántas historias habré leído y me habré inventado en estos últimos 10 años! Yo, que soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos en las calles. ¡Qué sorpresa! Me llevé una tarde cuando el ventero, ufano y contento, me sacó una maletilla vieja, cerrada con una cadenilla, que conservaba 3 libros grandes, que no eran otros que 2 libros de caballerías y una crónica, que todos terminan por tener los mismos grabados de portada, puente que es difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Vidas de papel que son solo una a los ojos de los lectores. Don Gironcilio de Tracia, Félix Marte de Hircania, o la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Pero hoy me ha llegado otra literatura, otra historia, un nuevo requerimiento por parte de los contables del Consejo de Hacienda. ¿Que no están claras las cuentas del trigo y la cebada de hace ya 7 años? Las partidas fueron entregadas por mi ayudante Nicolás Benito, que hacía oficio de proveedor por Pedro de Usanza en la ciudad de Málaga. Allí también en Málaga están mis papeles. Cuentas y cuentas, papeles y papeles, una vida enterrada, sepultada, bajo las peticiones de tantos contadores que viven encarcelados en los muros de sus escritorios, de sus legajos. A estas alturas de mi vida, en la mitad del camino de mi vida, solo sé una cosa. Yo sé quién soy. Me rebelo contra el manoseado y habitual «yo soy quien soy», que escucho a cada momento en los corrales de comedia. Me rebelo contra las cartas marcadas de los linajes y de las historias contadas, de la misma manera desde hace siglos, con el mismo principio e idéntico final. Me rebelo contra todo lo inamovible, contra todo y contra todos. Proclamo aquí, entre los muros de esta cárcel llena de lugares comunes y de manos siempre dispuestas a recibir sobornos, mi libertad para ser quien quiera ser. ¿Quién ha escrito? ¿Quién ha decidido que yo deba contentarme con la merced de haber sido nombrado comisario general de abastos? ¿A quién se le ha pasado por la cabeza que me ha de ser suficiente las nuevas mercedes que se me han hecho en los últimos años, nombrándome además cobrador de impuesto o juez cobrador de impuestos atrasados? ¿Por qué mi vida se ha de limitar a las malas caras al llegar a los pueblos, a los gritos que anuncian mi llegada desde lo alto de los campanarios, antesala de una inusitada actividad de escondite y de engaños, a las excomuniones o a las cuentas continuas por parte del Consejo de Hacienda, las sonrisas codiciosas de los banqueros y las amistades no siempre conocidas de mis proveedores generales, habituados a las adulaciones y las bolsas llenas de maravedís que se pierden entre los pliegues de sus trajes cada vez más caros? ¿Acaso he de contentarme con que el juego sea la única sorpresa de mi vida, el único momento en que todo está por decidir, donde no está escrito el final, por más que todos sepamos, triste ilusión, que la banca es la que siempre termina ganando? Es cierto, con poco me contento, aunque deseo mucho, pero ¿ha de valerme este bien poco? Yo sé quién soy, yo sé quién puedo ser, yo sé quién quiero ser. Y lo tengo claro, y lo que tengo claro es que quiero seguir siendo quien estoy siendo, que no quiero seguir siendo el que estoy siendo, en lo que me he convertido. Frisando la edad con los 50 años, no puedo dejar pasar la vida mientras me imagino protagonizando la vida de papel de los personajes de los libros que leo. Yo soy lo que sueño ser. Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo Valdominos o el moro Abindarráez,
sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno de por sí hicieron, se aventajarán las mías. Si quieren cuentas, si quieren declaración jurada, si quieren datos y más cifras, tendrán que esperar a que salga de la cárcel, a que recupere mis papeles y así tendrán sus cuentas como siempre las han tenido de mí, puntuales. Si la tengo de dar a vuestras mercedes, enviaré por ellos, porque sin ellos no puedo hacer la relación jurada. Lo que sé decir de lo que a mí toca, antes alcanzó en salarios que ha alcanzado en nada. Si Dios fuere servido, saldré presto de esta prisión y satisfaré a vuestras mercedes en todo lo que me mandaren, que ya saben cuán puntualmente doy mis cuentas. Yo sé quién soy, y lo he sabido siempre, por más que la vida se empeñe en robarme la libertad, en alejarme de mis sueños, en dejarme siempre a un palmo de lo que siempre he querido ser. Yo sé quién soy y lo voy a demostrar con mis gestos, con mis gastos, con mis gustos. Algunos pensarán que estoy loco, que la cárcel y las preocupaciones, que mis sueños de grandeza me han enloquecido, que me he vuelto tan imposible como un hombre de vidrio. Yo sé quién soy y mi voluntad me alza por encima de estas paredes de la cárcel real de Sevilla y ahora me voy de nuevo por los campos de la Mancha, rodeado de molinos, a los que ataco con la lanza certera de mi voluntad. No hay molinos de viento, no hay nuevas tecnologías frente a la voluntad de Miguel de Cervantes, conocido como Saavedra en los baños de Argel. ¿Cuentecitas a mí cuentecitas y a tales horas? Pues por Dios, que han de ver esos señores del Consejo de Hacienda que acá los envían, si yo soy hombre que se espanta, válgame Dios, de cuentas. Y 3, Madrid, 11 de septiembre de 1604. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Hace unos meses, acabé el prólogo de mi libro de caballerías. Lo terminé y lo mandé copiar en limpio. Ahora lo tengo aquí, encima de mi escritorio. El original de imprenta del ingenioso hidalgo de la Mancha. Así habrá de conocerse en toda Castilla, después de que mi librero Francisco de Robles escribiera la petición de licencia y privilegio de impresión a mediados del mes de julio. A vuestra merteza pido y suplico sea servido de darme licencia y privilegio para imprimirle por 20 años, atento al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado y ser de lectura apacible, curiosa y grande ingenio, que en ello recibiré gran bien y merced. Han sido años de duro y anónimo trabajo. Una historia que me ha permitido vivir por encima del polvo de los caminos, de las estrecheces de las cárceles, de las ventas y de las miradas interrogantes de mi familia cada vez que coincidíamos en Madrid o en Esquivias. Nada importa ahora que tengo el original en mis manos. Todo comenzó con una novela que tuvo un cierto éxito en la corte. Sin haberse publicado, no había lector en Madrid que no conociera al bueno de Alonso Quijano, que convertido en Don Quijote no dejaba de gritar «¡Yo sé quién soy!» a los 4 vientos, por más que por serlo estuviera tirado en un camino, medio muerto por la paliza recibida, por la incomprensión de todos aquellos que prefieren vivir en el soy de las circunstancias. Vivir en los libros de caballerías, vivir en los romances, vivir en el papel la esperanza de una vida mejor. Soñar en poseer una biblioteca como la que el empobrecido hidalgo manchego había conseguido atesorar en su lugar, sueño hecho realidad de tantas de mis lecturas, desde los libros grandes de caballerías
aquellos otros más pequeños que son de poesía, Dianas, Fortuna de amor, El pastor de Iberia, Ninfas de Lenares o Desengaño de celos. Grandes libros que me han llevado de la mano a la ilusión de dar continuación a mi Galatea, a ese primer libro que escribí. Ese será, ahora después del Quijote, mi próximo proyecto. Siempre que mi hidalgo manchego me deje, siempre que no sea tal el éxito de sus aventuras que comience a escribir su continuación. Así me lo ha prometido Francisco de Robles, que está más ilusionado que yo mismo por el libro. Se le llena el aliento de maravedís y de reediciones cada vez que habla de él. Pero ¿qué haré con las novelitas del Amante liberal y la española inglesa que ya tengo escritas? Estoy eufórico. Ahora, hoy, he recibido la licencia de impresión para imprimir mi Quijote, firmada por Antonio de Herrera el 11 de septiembre de 1604. Por mandado de vuestra Alteza, he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello vuestra Alteza servido, que se le podrá dar licencia para imprimírselle, porque será de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual en regla de buen gobierno se debe de tener atención, a bien de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres. Será de gusto y entretenimiento. El mismo gusto y entretenimiento que yo he tenido al escribirlo, al vivir su vida de papel, lejos del tablero cortesano de mis últimos años como recaudador de impuestos. Y no solo me he divertido con las primeras aventuras del hidalgo manchego, sino que estoy especialmente feliz con dar a conocer al famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y todo queda en el aire, como la vida. Todo está por escribir. Todo está aún por vivir. Y los dados, una vez más, han de tirarse y esperar a ver lo que nos depara la fortuna. Pero yo estoy tranquilo. He hecho lo que tenía que hacer. He entregado a Francisco de Robles el original de imprenta del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, paciencia y barajar. Yo, Miguel de Cervantes, como mi buen Don Quijote de la Mancha, ahora sí que sé quién soy. Vale. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la atención y por esta convocatoria que tenemos. Y justo el próximo martes, 15 de marzo, además de, como saben, seguimos con la exposición. Además, ya también los lunes se va a abrir también la exposición para no tener tampoco ningún día que puedan también, si hay oportunidad, de visitarla. Y ya el próximo seguimos con el ciclo y el próximo martes, 15 de marzo, tendremos a las 19 horas la conferencia de Javier Gomá, Cervantes, la imagen de su vida. Así que les convocamos para seguir conociendo un poquito más a este gran personaje, persona y mito que nos convoca precisamente, que es Miguel Cervantes. Muchas gracias.